Imagina que de la noche a la mañana pasas de ser explotado laboralmente en un trabajo tercermundista a despertar en un universo medieval de esos que el olor se percibe a la vista y en el que se considera un logro si tu bendición sobrevives a cumplir un año de edad. Imagina que llegas a ese mundo con todos los conocimientos de la medicina moderna, listo para salvar vidas, ser acusado de brujería y probablemente morir en la hoguera. Pues bueno, de eso se trata el anime del día de hoy, que sí, es un isekai, pero uno de los God. Todo comienza en algún punto del siglo XXI con Yakutani, nuestro prota, un investigador farmacéutico de talla mundial que se la vive día y noche trabajando en sus próximos descubrimientos. Lo cual solo es una forma linda de decir que es un completo adicto al trabajo, de esos que se le olvida comer y de que cuando lo hace, aplica la clásica de desayunar cigarros y cocas, galletas y monsters y cualquier otra combinación de esas que te dan gastritis. Todo eso porque está obsesionado con descubrir la cura a la enfermedad que llevó a su hermanita a conocer a San Pedro y que lo dejó bien traumado. A partir de ese entonces, se propuso desarrollar medicamentos para que nadie tenga que pasar la desesperación que él y su hermanita vivieron. El objetivo está bueno, la ejecución no tanto. Luego de pasar años en ese plan, una noche el prota se va a mimir para nunca despertar, o al menos no en el mismo mundo, ya que luego de eso despierta en el cuerpo de un niño de 10 años llamado Pharma, al cual le había caído un rayo que casi lo mata. Junto a él se encuentra Charlotte, una Mei súper alegre y habladora que al verlo se pone feliz de saber de que no la mandarían a la horca por haber matado al muchacho, ya que el prota forma parte de los Médicis, una de las familias aristocráticas más importantes de este mundo. Ambos se dan cuenta de que el prota posee unas marcas extrañas en ambos brazos y asumen de que quedaron como resultados del impacto del rayo. El prota no entiende nada de lo que está pasando, pero intenta actuar con tranquilidad y finge que ha perdido la memoria. La excusa perfecta para que Charlotte nos ponga en contexto de lo que sucede en este mundo. Resulta que los Médicis no son aristócratas solo por panas, sino porque son los farmacéuticos más reconocidos de todo el reino. Y entre todos ellos, su padre es el más importante, ya que domina a la perfección la medicina y las artes divinas. Porque sí, este es un mundo regido parcialmente por la magia, pero de eso hablaremos más adelante. El punto es que el prota también es capaz de usar magia. O bueno, era, ya que no recuerda cómo hacerlo. Charlotte le da algunas indicaciones y este se pone a practicar. El prota comienza imaginando la molécula de agua y de repente las marcas en su brazo se iluminan, generando un chorro de agua gigante que lanza por la ventana. Con esas bases, lo que sigue es muy sencillo. El prota comienza a imaginar la estructura molecular de todo tipo de sustancias sencillas como el oro y el sodio, y se da cuenta de que puede crearlas con una mano y destruirlas con la otra. Luego de eso, Charlotte intenta ponerlo al día con sus estudios de medicina y el prota nota que, aunque sea un mundo donde se puede literalmente crear oro con las manos, los conocimientos médicos son muy anticuados, por lo que no se le hace nada difícil cuando esa noche su padre comienza a hacerle algunas preguntas de medicina durante la cena. En ese momento no solo conocemos a su padre, sino a su madre y a su hermana que se preocupan mucho por él, y el prota, como ya asumió que jamás volverá a su antigua vida, le sigue la corriente. Es así como ese decide vivir su nueva vida de la forma en que lo haría Pharma, lo que implica retomar sus clases con su profesora Ellen. Ella nos explica que en este mundo las personas suelen tener una deidad protectora, algo así como un santo, y en el caso del prota y su familia es la deidad de la medicina, lo que suena como una trampa para una familia de farmacéuticos. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Además, ya en lo que tiene que ver con la magia, esta se divide en elementos al mero estilo de Avatar. Tenemos agua, tierra, fuego, aire y una quinta, vacío. El prota le pregunta qué carajos es el vacío, pero ni ella misma lo sabe, ya que ese elemento no se ha visto en 300 años y se lo considera un mito. También usan varitas y un punto importante es que los atributos mágicos de las personas están definidos. Es decir, nadie puede llegar a dominar todos los elementos excepto el prota, como nos revelarán épicamente más adelante. Ellen comienza a mostrarle algunos hechizos, pero cuando llega la hora de que el prota los haga, este lanza uno 100 veces mayor al de su profesora. Y no solo eso, sino que, para sorpresa de nadie, lo hace sin siquiera tener que mencionar un conjuro. Ella queda sorprendida, por lo que decide medir el poder mágico del prota con un magicómetro o como se llame, revelando así que tiene un poder mágico infinito. Además, al hacer cualquier encantamiento, sus cicatrices brillan. O sea que no eran simples cicatrices, sino las marcas de una deidad. Pero lo más what the fuck de todo es que el prota tampoco tiene sombra. Helen se caga de miedo, pero no pierde tiempo y le dice que no puede sostener un magicómetro frente a nadie, ni siquiera frente a su padre, porque no sabe lo que le podría pasar si se dan cuenta del poder que tiene. Y por si no estuviera lo suficientemente roto, luego de eso el prota se da cuenta de que también tiene la capacidad de ver cualquier tipo de daño en el cuerpo de las personas, un poder mítico conocido como el ojo de la deidad, finalizando el pack más absurdo y cómicamente roto que he visto hasta ahora en un isekai. Por supuesto, el pequeño presumido de nuestro prota no perderá tiempo en demostrar que aparte de retrasados y neandertales, todos a su alrededor también son unos incompetentes, incluido su propio padre, ya que al día siguiente Helen envió un mensaje notificando que no podría asistir a las clases con el prota porque se sentía enferma. El viejo le manda un tecito para que se recupere, pero el prota se da cuenta de que ese remedio no sería efectivo, por lo que mejor le lleva un buen paracetamol, medicina que en ese entonces ni siquiera existía. Sin embargo, Helen lo recibe con miedo, ya que cree que el prota es la reencarnación de una deidad muy poderosa y que podría matarla por conocer su secreto. Obviamente, ella tampoco quiere seguir dándoles clases. Aunque le cueste un poco, el prota consigue convencerla de seguir con él, pues a pesar de su poder, él todavía no tiene muy claro cómo funciona la magia y necesita a alguien que pueda enseñarle lo básico.
físico. Eso lo motiva a practicar sus poderes, incluyendo su habilidad para detectar enfermedades en las personas. Un día, el prota se dedica a averiguar cada una de las enfermedades de sus trabajadores y a desarrollar medicamentos avanzados para tratarlos de forma personalizada. Lo más sorprendente es la reacción de todos al recibir tratamiento, ya que, a pesar de trabajar para una familia de farmacéuticos, y no solo eso, farmacéuticos mágicos, estos no se habían dignado a ofrecerles medicamentos a sus trabajadores, pues en ese mundo, la medicina es exclusiva para las más altas clases sociales, lo que siembra en el prota una semilla que irá creciendo a lo largo de toda la serie: el comunismo. Ok, no, pero sí se propone encontrar la manera de que todos puedan acceder a la medicina por igual. Luego de eso, su hermana, la falsa, no la muerta, contrae varicela, una enfermedad que en nuestro mundo es cosa del día a día, pero que aquí es algo prácticamente mortal. Por supuesto, el prota se pasa por los huevos toda recomendación de su padre de darle un tecito, y decide crear por su cuenta una medicina que la cura en cuestión de días. La hermanita se salva y el prota se siente aliviado, sabiendo que al menos en este mundo sí podría ayudarla a sobrevivir. Pero el verdadero desafío llegaría después de esto, ya que los médicos son llamados para atender personalmente a la emperatriz del reino, quien se encuentra con un pie en la cama y con el otro en la tumba. Los médicos hacen todo lo que pueden, pero con los recursos de la época se les hace muy difícil, y para empeorar las cosas, el prota utiliza su poder y se da cuenta que ella sufre de tuberculosis, una enfermedad que incluso en la actualidad puede ser muy peligrosa, y que en ese entonces, cuando no conocían la cura, era prácticamente una sentencia de muerte. Al ver que no tenían mucho por hacer y que incluso los astros daban malos pronósticos, los médicos piensan en ponerla a dormir como a los perritos, pero el prota se pone bien sensible y decide arriesgarse a crear un tratamiento, por lo que le dice a la emperatriz que él podría curarla. Todos los viejos de la sala se ponen a hablar mal del prota. Después de todo, es un niño de 10 años y ahora pretende desarrollar la cura de una enfermedad imposible de tratar. Aún así, la reina acepta. Primero, porque el prota le dio confianza, y segundo, porque pues no le queda de otra. El prota se pone manos a la obra, pero en eso su padre comienza a joderlo diciendo que pretende, que se va a meter en un problema y que cómo se atreve a dejarlos a ellos en pena. En fin, pura lloradera que no le sirve de mucho, ya que cuando este procede a atacarlo, el prota se defiende liberando su increíble poder, un poder inigualable al de cualquier humano. Su padre se queda helado, no solo por la muestra de poder, sino por las marcas divinas en su brazo. Automáticamente, su padre llega a la misma conclusión que Ellen, que el prota había sido bendecido por una deidad muy poderosa, más en concreto, la deidad de la medicina. Eso explicaría por qué es tan poderoso y por qué está ahí dándolo todo para crear la cura de una enfermedad que se creía incurable. Al final, el prota regresa con la emperatriz y le entrega su jarabe para la tos, explicándole que el tratamiento sería largo, pero que las posibilidades de que se recupere son muy altas. Además, con ayuda de un microscopio, que tampoco habían sido creados para la época, les muestra a todos los microorganismos que causan la enfermedad. Todos se sorprenden, pero quedan fascinados. Lo bueno es que, al menos por ahora, no lo acusan de brujería, sino que comienzan a confiar en él y en sus habilidades, ganándose el respeto de todos, incluyendo a su propio padre, con quien hace las paces y deciden comenzar a trabajar juntos a partir de ahora. Pasan algunos meses y la relación entre ambos mejora considerablemente. Su padre le explica algunas cosas más de cómo funcionan las farmacias, mientras que el prota le comparte algunos de los nuevos descubrimientos. No está de más decir que su padre sigue convencido que todos esos nuevos conocimientos del prota no son más que revelaciones dadas por el dios de la paracetamol. Aún así, su padre le dice que debe tener mucho cuidado, ya que, aunque los científicos aprecien sus avances, seguro habrán muchas personas que consideren que hizo un pacto con el demonio o alguna tontería por el estilo. Endemoniado o no, el prota continúa ganándose una buena fama, sobre todo porque luego de varios meses, la emperatriz se ha recuperado por completo. Ella decide darle una recompensa, pero como al prota no le importa nada como la posición y el dinero, porque ya es rico, eso solo le pide ayuda para abrir su propia farmacia. Es así como la reina reúne a los mejores ingenieros que el dinero y las amenazas puedan comprar para que le construyan su farmacia. La primera farmacia en todo el reino, donde las personas de todas las clases sociales podrán ir a recibir tratamiento. El prota reúne un equipo compuesto por Charlotte, Ellen y un señor llamado Cedric, quien será el contador de la tienda, y rápidamente se preparan para empezar a trabajar. Pero por muy buena que sea una idea, nada garantiza que funcione la primera, y en el caso de ellos, las cosas no van para nada bien. Pasa todo un mes y solo han conseguido atraer a un solo cliente frecuente, un viejo marinero bastante misterioso. Del resto, la tienda se la pasa sola, ya que la diferencia de clases sociales es tan hardcore que las personas comunes no se sienten en confianza de ir a una farmacia tan elegante. Tienen miedo de no saber cómo hablar ante un noble y a no tener ropas bonitas para entrar. Muchos de ellos ni siquiera saben leer, y los que lo hacen no confían en el concepto de bajos precios que pueda tener una persona que toda la vida ha sido rica. Con todo eso en mente, comienzan a hacer algunos pequeños cambios para que las personas se sientan más en confianza. Eso tampoco funcionó, pero lo intentaron. Pero todo cambia cuando entra un joven pidiendo ayuda para su jefa. El prota lo sigue y es allí donde conocemos a Chloe, una noble que justo iba pasando por ahí hasta que cayó desmayada. Al verla, el prota se da cuenta que está ridículamente pálida, y cuando comienza a analizarla ve que tiene unas pequeñas cortadas en los antebrazos. Y no es que quiera hacerse la automorición, aunque casi lo consigue. Esos
cortes se llaman sangría y son una técnica anteriormente usada para tratar enfermedades. Pero ¿cómo? Haciendo cortes para sacar la sangre enferma del paciente. La cosa está en que... ¿funcionaba? Pues sí, solo si querías desangrarte y que te diera una buena anemia. Pero ella no se había hecho los cortes por un tema de salud, sino para verse más pálida y lograr atraer al chico que le gusta, ya que a este solo le gustaban las mujeres pálidas. Por ese motivo, ella también usaba una gran cantidad de polvos blancos, un maquillaje de esa época que era súper peligroso porque contenía sustancias nocivas. El prota le receta unos medicamentos para la anemia y le pide que de ahora en adelante deje de usar ese tipo de maquillaje, pero ella se niega, ya que primero muerta que sencilla. El prota se siente mal por ella y decide fabricarle toda una línea de maquillaje que pudiera usar sin poner en riesgo su salud. Eso le tomó una semana, pero los resultados fueron simplemente increíbles, tanto así que decidieron fabricar unas muestras más para repartirlas en la calle y atraer nuevos clientes, cosa que funciona. A las semanas, la tienda estaba abarrotada de personas de todos los tipos y clases sociales. La demanda creció tanto que esos ya no se daban abastos para fabricar más, por lo que Chloe le propone al prota crear una franquicia afiliada donde solo vendan cosméticos, todo esto financiado por ella. El prota, bien mente de tiburón, acepta, y a las semanas abren una nueva tienda manejada por un montón de 1000 farmacéuticas. Luego de eso, el prota acude a la emperatriz para pedirle que haga un decreto donde se prohíban el uso de cosméticos nocivos para la salud. Ella acepta con la única condición de que el prota comparta sus recetas con el resto de farmacéuticos, porque ni modo que lo deje montarse su propio monopolio tan fácilmente. A partir de aquí las cosas van de viento en popa para el prota. El negocio apunta a ser de los más prósperos del país y se lleva muy bien con su familia. Sin embargo, en una oportunidad, su hermanita, que aparentemente solo sirve para estar en peligro de muerte, estaba a punto de ahogarse. Él la salva, pero en el proceso protagoniza una escena sacada de la Biblia, eliminando, literalmente, el pedazo de océano donde se encontraba su hermana. Esto no solo llamó la atención de Ellen y Charlotte, sino de un niño que pasaba por la zona y que avisó de lo sucedido a una orden religiosa muy poderosa del país. De esta forma, las sedes religiosas de todas las regiones se ponen de acuerdo para comenzar a buscar al niño sin sombra y eliminarlo a toda costa. Pasan algunas semanas y el prota regresa a su rutina habitual, pero se da cuenta de que en la farmacia se encontraban unos tipos con túnicas blancas bastante sospechosos. El prota les pregunta qué desean, pero estos se van sin decir ni una sola palabra. Las cosas se tornan aún más raras cuando un grupo misterioso ataca la farmacia. Su padre le pregunta si tiene alguna idea de quién podría ser, a lo que el prota solo se le ocurren dos opciones: los de las túnicas blancas o el gremio de comerciantes farmacéuticos, quienes han dejado muy claro que no son de acuerdo con el prota, llevándose a todos los clientes. El prota y su equipo comienzan con las reparaciones y son ayudados por muchos de los ciudadanos en agradecimiento por su trabajo. Pero todo se ve interrumpido cuando llega una chica gritando por ayuda debido a que su padre había caído desmayado y no despertaba. Sin dudarlo, el prota la sigue, pero al llegar al sitio que ella le había indicado, se da cuenta de que la chica había desaparecido y que en su lugar estaba rodeado por un grupo de hombres con túnicas blancas que se presentan como los inquisidores del Sacro Reino. Lo que no suena nada bien, ya que esos cabrones forman parte de la organización religiosa más grande del mundo y son los que al momento de nacer cada persona ven su elemento y la deidad que los protegerá durante toda su vida, al mismo tiempo que deciden cosas importantes en la política, haciéndolos mucho más poderosos que la misma emperatriz. Esos creen que el prota está poseído por el chamuco, por lo que intentan capturarlo usando un sello contra espíritus malignos, pero en eso el sello se rompe y los encapuchados deciden que las cosas se solucionarán por las malas, así que comienzan a atacar al prota con todo lo que tienen. Uno de ellos lanza fuego, pero el prota elimina el oxígeno en el aire de esa zona, apagando las llamas. Otro le tira unas lanzas de hielo, pero este se protege creando un escudo de nitrógeno. El prota intenta calmar las cosas, pero solo consigue que los encapuchados se pongan más nerviosos y decidan atacar a muerte, dejándolos sin otra opción más que pelear. Entre todos lanzan un ataque de varios elementos, pero el prota lo detiene y procede a atacar. Sin embargo, les da una última oportunidad para detener esta locura. Es en ese momento que los encapuchados ven las marcas brillando en su cuerpo y se dan cuenta que más que un demonio carroñero, el prota está poseído por una deidad, lo que lo convierte prácticamente en un dios. Los tipos le piden perdón y se arrodillan ante él, pero el daño ya estaba hecho. Y no lo digo por el prota, sino porque durante la pelea, uno de ellos se cayó del caballo y quedó muy herido. El prota decide ayudarlo, pero ve que su herida no sanará solo con paracetamol, y que la única opción era operarlo, área en la que él no tiene ningún tipo de experiencia. Pero como esto es un isekai, y el prota tiene al guión, al destino, a los dioses y al chamuco de su lado, obviamente lo logra. Y meses después, el mismo tipo que salvó de perder la pata, asciende de puesto y se convierte en sacerdote. Él le hace una visita al prota y le dice que en agradecimiento se encargará de que nadie vuelva a sospechar de él y que cualquier informe que le llegue relacionado a un niño endemoniado sin sombra se pierda entre todo el papeleo. O sea, que lo va a ayudar a ocultar sus poderes. Pero lo mejor de todo es que le regala una varita legendaria que es capaz de controlar todos los elementos, aparte de curar, pelear, volar, hacerte la cena y darte un masajito en la espalda. Si creen que eso ya es exagerado, no se preocupen, porque hay más, ya que lo que le hacía legendaria a esa varita es que solo puede ser utilizada por personas como él, es decir, por dioses. Y para terminar de lamerle las patas al prota, ese también le regala un amuleto capaz de darle una sombra. Es decir, que le decimos hola a la omnipotencia y adiós a la única pseudo debilidad que le habían dado al cabrón en todo el anime. Aunque eso no lo libra de tener que enfrentarse al mayor obstáculo que se le ha presentado hasta ahora, la política. ¿Recuerdan cuando les dije que la farmacia del prota no era aceptada por el gremio de farmacéuticos locales?
Entonces, eso significa que sus productos no pueden ser vendidos en otras farmacias y por ende no puede seguir creando su monopolio. Digo, no puede ayudar a otras personas. Por lo que comienza un plan para crear su propio gremio con el cual expandir la venta de sus medicamentos. Lo que en realidad no se le hace tan difícil, ya que el actual gremio de farmacéuticos no son más que un nido de víboras listos para apuñalarse entre ellos. O bueno, listos para ser apuñalados por su líder, un resentido en toda la definición de la palabra que se la pasa jugando sucio. Sí, fue él el que organizó el ataque contra la tienda de nuestro prota, y poniendo reglas ridículas a sus miembros. En una oportunidad, la hija de uno de los miembros del gremio se encontraba muy enferma, y ninguna de las bebidas espirituosas que preparaban servía para nada, por lo que se decide acudir al prota en busca de ayuda. La niña se recupera rápidamente, y el tipo decide contarle a todos los de su gremio que el prota no está malo después de todo. Obviamente, su líder no se lo toma nada bien, y no solo porque sea un desgraciado, que sí lo es, sino también porque el prota, con sus precios excesivamente bajos, los está dejando a todos ellos sin trabajo. Vamos, que el pendejo de nuestro prota es intocable mágica y económicamente. El tipo intenta convencer a los demás de que deberían comenzar a aprender del prota, pero estos se niegan. Aparte, por andar de listillo, lo botan del gremio, le destruyen todo el local y de paso le revocan su licencia para trabajar de farmacéutico. El prota se lo encuentra todo miserable llorando en el suelo y al descubrir que él también era un farmacéutico, le propone unirse a su nuevo gremio. De esa forma, el prota puede seguir con su monopolio y le da al tipo la oportunidad de seguir adelante una vez más. Las cosas parecen ir bastante bien, pero en silencio hay dos situaciones que amenazan con desviar el rumbo de la serie de una vez por todas. Primero, el padre del prota tiene un sueño donde aparece un tipo bastante peculiar. No, el anime no se volverá ya hoy de repente. O bueno, eso creo. Lo que sucede es que este sueño, que parece más bien un recuerdo, el padre del prota se encuentra cara a cara con un fiel amigo llamado Camus, el cual había sido un reconocido farmacéutico. Sin embargo, este se fue introduciendo cada vez más en las artes oscuras, hasta el punto de llevar a cabo crueles experimentos en humanos. Camus fue desterrado por los miembros de la Inquisición, pero esa noche, el padre del prota se despierta con la horrible sensación de que algo estaba por cambiar. Lo segundo de lo que debemos preocuparnos sucede esa misma mañana, ya que reciben un comunicado informándoles que en una isla cercana habían muerto más de 1000 personas por una extraña enfermedad. Lo peor es que cuando llegan informes más detallados se dan cuenta de que el brote no era una gripecita cualquiera, sino del COVID de esa época, la peste negra. La enfermedad todavía no había llegado, pero no tardaría mucho en hacerlo, ya que dentro de poco se llevará a cabo un festival de comercio internacional donde sí o sí podrían haber contagiados. Lo más lógico sería cancelar el festival, pero eso no era una opción, ya que los barcos estaban a días de llegar a la capital. El prota acude a la reina y con ayuda de su padre entran en modo pandemia. Lamentablemente, el prota no se pone esa mascarilla mamalona de la peste, pero sí usa su cubrebocas, unos guantes y organiza su equipo en el puerto principal del país para analizar cada uno de los barcos que iban a entrar. Y si se preguntan cómo carajo van a tratar a los infectados, es porque no están prestando atención al resumen ni a las clases de historia, ya que la cura es un antibiótico bastante común en nuestra época, que obviamente el prota puede hacerlo hasta con los ojos cerrados. Todo va fluyendo bien, ¿no? Ya que luego de eso vemos a un montón de muertos a lo largo de toda la Inquisición, y entre ellos a una figura salir de allí como si nada. Exactamente, es Dio. Digo, es Camus con lepra o algo por el estilo. Al día siguiente, el prota y su equipo continúan analizando cada uno de los barcos que iban entrando por el muelle, no solo en busca de personas infectadas, sino de mercancía o animales, sobre todo los roedores, ya que estos son la principal fuente de transmisión de la enfermedad. Continúan así durante todo el día, causando que muchos marineros se desesperen y comienzan a ponerse un poco violentos, pero al final la cosa fluye como debería. Sin embargo, más tarde les llega un reporte de que un pueblo cercano había comenzado a registrar muertes, pues resulta que un barco decidió entrar al país sin pasar la inspección, y pues, obviamente, ese era justamente el barco más contaminado de todos. El prota se va volando hacia el pueblo, pero cuando llega, no queda ni un solo rastro de los marineros infectados, solo queda un pueblo ridículamente enojado y ridículamente enfermo. El prota los pone en cuarentena y comienza a tratar a los enfermos. Sin embargo, la principal prioridad es encontrar a los marineros que entraron de forma clandestina e impedir que avancen hasta la capital. Algunos miembros de la Inquisición comienzan con la búsqueda y en medio del camino se encuentran con un grupo de marineros que fueron dejados atrás por la tripulación. El motivo, estaban a punto de morir. Los interrogan y resulta que son algunos de los marineros que habían llegado en el barco infectado, y les cuentan que habían salido de nada más y nada menos que de la isla de donde comenzó el brote. Además, en la tripulación no iban puros comerciantes, sino un grupo de caballeros reales misteriosos, demasiados interesados en llegar a la capital y en llevar consigo una extraña mercancía. El prota se da cuenta de que probablemente eso era un ataque coordinado y planificado para propagar la enfermedad por todo el reino, así que sale volando directamente hasta la capital. Pero parece que es demasiado tarde, ya que esa misma mañana el misterioso grupo de caballeros ataca la entrada de la ciudad liberando unas jaulas repletas de ardillas infectadas provenientes de la isla y listas para esparcir la enfermedad en cada rincón de la ciudad. Y a lo lejos, la extraña silueta de Camus observando tranquilamente todo el caos. Por otro lado, la emperatriz se encontraba en una reunión de emergencia cuando le llega el reporte oficial de la situación. Estaban siendo atacados por nada más y nada menos que 5 caballeros del reino de Nether. Parece que ha llegado la hora de ponernos políticos para explicar el drama detrás de todo este ataque. Pues resulta que la isla donde comenzó el brote pertenece a dicho reino, que además es un gran aliado del reino del prota. Entonces, ¿por qué carajo los están atacando de esta
esa forma. Eso todavía no queda del todo claro, pero algunos personajes tienen sus teorías. ¿Recuerdan cuando la reina se enfermó de tuberculosis? Entre las tantas cosas que no mencioné para hacer entretenido el resumen, está que el prota y su padre sospechaban de que dicha enfermedad fue transmitida a ella de forma intencional, con el objetivo de matarla y debilitar a su imperio. Con este nuevo ataque, su sospecha no hace más que confirmarse y apuntar directamente a un solo responsable, el reino de Nether. Pero lo que los hace desconfiar aún más es que hace 3 años surgió el rumor de que dicho reino había contratado a un farmacéutico bastante talentoso, uno que había sido desterrado por su experimentación en humanos y que se había especializado durante toda su vida en enfermedades contagiosas. Y estamos hablando de Camus. Mientras tanto, en la ciudad las cosas se estaban complicando, ya que a pesar de ser solo 5 soldados, todos estos poseían habilidades mágicas bastante rotas, con las que consiguieron hacer frente a los guardias de la ciudad sin ningún tipo de problema. De hecho, parecía que se iban a salir con la suya hasta que aparece el gran sacerdote de la Inquisición. Lo recuerdan, ¿no? El corrupto. Y les lanza un sello con el que inhabilita sus poderes. Los interrogan, pero vemos que estos no conocían el verdadero alcance de lo que estaban haciendo, ya que solo estaban siguiendo órdenes de Camus, quien se había apoderado de Nether y los había amenazado con esparcir una epidemia mortal en su ciudad si no hacían lo que él les pedía. En ese momento, nuestro prota llega a la ciudad y se da cuenta que la enfermedad se estaba esparciendo rápidamente, pero en eso también ve una figura con un aura muy oscura arriba de su farmacia. Él y su padre van a averiguar de qué se trata, pero no podría ser otro más que Camus, quien había tomado a Charlotte y el contador como rehenes, dejándolos muy mal heridos e inconscientes en el suelo. Cuando llegan, su padre le dice al prota que se concentre en sanarlos, mientras que él se encargará de acabar con su antiguo amigo de una vez por todas. Cosa que no sucede porque Camus está medio roto, pero aún así, el padre le da una buena pelea durante el tiempo suficiente para que el prota pueda analizar el mal de ojo con Burundanga que Camus le había echado a Charlotte. Eso le toma un buen rato, ya que a pesar de su ojo mágico y de la habilidad de curar, Camus los había infectado con una serie de venenos nunca antes vistos. El prota hace lo que puede y termina de sanarlos, justo a tiempo para ayudar a su padre, que había sido derrotado por el leproso de Camus. Este último aprovecha que tiene la atención del prota para soltar su típico discurso de villano, chillando porque la gente no sabe apreciar la belleza de la muerte, que lo quisieron meter preso solo por experimentar con unos cuantos humanos, que vivimos en una sociedad que no comprenden su pasión y otras cosas que ni tienen sentido ni son relevantes, ya que el prota se pasa toda esa argumentación por los huevos y decide evangelizarlo, con un golpe que lo manda volando fuera del edificio, y con una técnica que lo evangeliza tanto que lo deja pulverizado en el suelo. Y si creen que eso fue rápido, es porque sí lo fue. O en serio pensaban que después de pasar todo el anime restregándonos en la puta cara que el cabroncito este es todopoderoso, lo podrían apalear con un leproso. No señor. Y luego de acabar en menos de 5 minutos con el que se supone sería el gran villano de la serie, las cosas vuelven a la normalidad. Tratan a las personas con la peste, erradican la enfermedad, le siguen lamiendo las patas al prota, continúan con la farmacia y yo intento volver a una vida normal en la que no veo más isekais de temporada. Habiendo dicho eso, comenten aquí abajo qué otro isekai les gustaría que resumiera y nos vemos en el próximo video.